Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida aquí al blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y con este video vamos a dar inicio a una nueva serie de recorrido intelectual, reflexivo y por supuesto también orante, espiritual, en torno a una colección que se titula Dios para pensar. Dios para pensar es una colección escrita por el teólogo belga Adolphe Géché, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Pero antes de iniciar con este primer video, que sobre todo es una propuesta introductoria, voy a dar pues algunas explicaciones, ¿no? Porque vamos a estar leyendo o digamos acompañando todo este proceso, ¿no? Del trabajo de esta colección de Dios para pensar, que tiene como objetivo eso, ¿no? Pensar profundamente a partir de la experiencia religiosa, la experiencia de Dios, una serie de elementos de la vida humana en general. Este es el primer video. Después de este vendrán ya como tal un video por cada una de las temáticas y siempre en cada uno de los videos, en la descripción que les dejo acá abajo, van a encontrar un texto o una serie de textos en los cuales también digamos como que se explica un poquito más. El video es, digamos, el texto primero es una traducción de algunos elementos importantes que yo hice a partir de cada uno de los libros y después el video también es como una explicación de esas ideas, ¿no? De tal manera que es justamente como herramientas para el estudio, la profundización de la obra de Géché, particularmente esta, Dios para pensar, para que ustedes puedan ir desde el video a los artículos míos y de ahí, pues ojalá directamente a los libros del autor que realmente valen muchísimo la pena. Voy a empezar pues a compartir pantalla para a su vez dar inicio con este primer video. Bien, repito, la obra que es una colección de textos se titula Dios para pensar y vamos en esta serie de videos a comentarlos. Antes sería importante dar una palabra breve sobre el autor, que en realidad Géché, Adolphe Géché, que nace en el 28 y muere en el 2003, va a ser un sacerdote católico y teólogo belga. Y quiero recuperar esta frase que él dice, pues básicamente en su lecho de muerte a su familia, que es: mi pasión fue Dios, yo no tengo otra palabra para decirlo. Y efectivamente, pues fue una vida dedicada a esto, ¿no? A la búsqueda de Dios en su talante de un intelectual del siglo XX, ¿no? Su vida no fue, por decirlo así, como lo podríamos decir, no es estas vidas así como interesantísimos, que primero fue misionero en Japón y después se fue a la Amazonía, digamos, no tiene ese tipo de vida, sino que tal cual se trata de un pensador que fue particularmente un académico, que dedicó su vida a a la indagación, al magisterio de compartir clases, era un profesor, a la escritura, y ahí se fue la vida, ¿no? Pero eso, pues en sí mismo ya es una vocación. Cantidad de estudiantes pasaron por sus aulas de teología y él formó parte de la Facultad de Teología de la Universidad de Lovaina, que va a ser, digamos, sobre todo en el siglo pasado, pues es una facultad de teología pues súper importante, ¿no? De las más centradas en el mundo católico. Y entonces él tiene una manera de pensar bastante particular, diría yo, que buena parte de su obra nace de una potente inquietud por poner en diálogo la fe, la experiencia cristiana con el mundo moderno. De alguna manera, pues va a ser parte de una generación de teólogos de el Vaticano II, ¿no? O sea, la impronta del Vaticano II, la apertura que le dio la Iglesia el Vaticano II, pues Géché va a reaccionar y de alguna manera también apropiarse de esa misión y pone a dialogar la fe católica con el mundo moderno, tanto como para enriquecer o digamos que la experiencia cristiana también se abra a estos nuevos horizontes, pero también en buena medida eh, subrayando la particularidad y las especificidades, las potencias y propuestas, los aportes que tiene la experiencia cristiana en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, no es un teólogo modernista que meramente quiere acomodar la teología cristiana católica a
el tiempo presente, perdiendo junto con ello muchísimo de la tradición, ni tampoco es un teólogo tradicionalista, revisionista, que simplemente le dé vueltas hacia lo mismo. Geshe está, me parece a mí, en un sano punto medio en donde encontramos una capacidad de que, digamos, que la fe o la experiencia cristiana sea interpelada por el mundo moderno y al mismo tiempo un énfasis en los aportes y en el punto de vista, lo que aporta el punto de vista de la experiencia cristiana a una serie de temáticas de la vida. Esto es lo que vamos a ir viendo durante las sesiones de estos videos. Se va a entender un poco más cuando digamos en qué consiste este proyecto. Bien, el proyecto, la colección, está conformada por 7 libros y están publicados en este orden: el mal, el hombre, Dios, el cosmos, el destino, Jesucristo y el sentido. Y subrayo lo de el orden porque no es un orden al azar, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿por qué el primer libro no es Dios? O en dado caso, Jesucristo, ¿no? Una teología, digamos, más tradicionalista, más conservadora, podría poner primero a Dios, luego a Jesús, o un orden, digamos, en esa tónica. Y aquí tenemos que el propio orden es ya una propuesta teológica. Empezar con el mal, empezar después con el ser humano y finalmente llegar a Dios, el cosmos, el sentido, Jesucristo y el destino. Perdón, el sentido. La hipótesis central de los 7 libros, y aquí se titula en el libro del mal, que es el que vamos a abordar en el siguiente video, la hipótesis central, en el libro del mal, en el estudio introductorio, en el prólogo, Geshe nos regala también como una explicación del proyecto, ¿no? Por eso también es importante leer los libros en ese orden, empezar con el libro del mal. Es claro que también se pueden leer en desorden, no pasa nada. Si alguien está haciendo una investigación, por ejemplo, en torno a la ecoteología y quiere aprender o saber más de cuál es el posicionamiento teológico del cristianismo respecto al cosmos, pues es súper recomendable irse directamente a leer el libro del cosmos. Sin embargo, pues si se quiere estudiar a fondo toda la propuesta de Geshe en esta colección, sí conviene leerlos en orden o por lo menos sí leer la parte introductoria del libro del mal, porque ahí nos va a contextualizar y a decir de qué se trata este proyecto. Y nos ofrece la siguiente cita. La hipótesis Dios o la idea de Dios, tanto en el caso del creyente como de aquel que no lo es, puede ayudar al hombre a pensar. Esto también va a ser fundamental en 2 sentidos. Primero, hay que decir que esta colección no está dirigida exclusivamente a creyentes. Es claro que quien vive la fe cristiana, la fe católica, le va a sacar muchísimo jugo a estas reflexiones. Pero no es una serie de libros que tengan que ser necesariamente confesionales. Y eso es importante. La hipótesis es mostrar que la idea y la experiencia de Dios da que pensar. Independientemente si se cree o no se cree, ya decíamos que parte de la propuesta de Geshe es compartir la potencia del pensamiento cristiano, ofrecer el discurso cristiano al ámbito público y decir, ojo, la experiencia cristiana tiene algo que decir. Y lo podemos decir justamente por esta experiencia, por esta tradición, por estos tantos años de reflexión. Y cada una de estas 7 temáticas, ¿no? El hombre, Dios, etcétera, van a ser abordadas desde Dios y a Dios en cada una de ellas. Porque no solamente que cada una de estas temáticas pensadas desde Dios va a brindar una luz particular que solamente el cristianismo puede dar en cada uno de los casos, sino también que la experiencia de Dios puede ser interpelada, puesta en cuestión, y de alguna manera también podemos descubrir nuevas dimensiones de la experiencia de Dios en cada uno de estos temas. Por lo tanto, son las 2 dimensiones, tanto pensar cada una de estas temáticas en Dios y a Dios en cada una de estas temáticas. Y vuelvo a lo de antes. La hipótesis es que Dios da que pensar. Exploremos un poco más el asunto. Nos dice Geshe, siempre que el hombre, el ser humano, se ha visto en la necesidad de comprenderse, no le ha quedado más remedio que llamar a la puerta de los dioses.
Esta es una sentencia, una frase bastante potente, pero que en el fondo nos quiere decir lo siguiente. El ser humano, para pensar las cosas a fondo, tiene que salirse del círculo tautológico de la inmanencia, de un pensamiento cerrado que no es capaz de ver más allá de sí mismo. Tiene que apelar a un exceso. Y no hay, por definición, una idea más de exceso, una idea más límite que la idea de Dios. La idea de Dios viene a desmantelar toda la inmanencia, viene a brindar un exceso desde el cual interpelar todo nuestro pensamiento. Entonces, Geshe lo que va a buscar es presentar qué aporta el pensar algo desde Dios y qué se revela de Dios cuando le ponemos en cuestión en cada una de estas temáticas, ¿no? Repito, esto ya de alguna manera es lo que hemos reflexionado, pero me parece importante volver a subrayarlo. Ya decíamos, ¿no? Que parte del asunto es posicionar la voz del cristianismo también como una voz válida y que tiene algo que decir en cada una de estas temáticas y de manera muy particular, pues la teología, ¿no? Posicionar y reivindicar a la teología como un saber y un discurso relevante en la sociedad contemporánea. Fíjense la cita, dice, la teología, al ocupar su sitio entre los discursos humanos, pone de algún modo a Dios en cuestión o a esa cuestión en Dios, introduciendo el argumentum Dei como tesis y como hipótesis en el conjunto de los argumentos. Puede haber muchos argumentos, los de la ciencia, los del arte, los de la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? La moral. Y nos dice Geshe, la teología pone sobre la mesa el argumentum Dei, es decir, la luz que puede brindar sobre una problemática, sobre un misterio, sobre una dimensión humana, dimensiones de la vida, la hipótesis Dios. ¿Qué nos dice Dios sobre este tema? Y esto va a ir quedando más claro, no se preocupen, cuando vayamos abordando las otras temáticas, pero voy a poner un ejemplo particular, ¿no? Que es de alguna manera ya adelantar la siguiente sesión, que es sobre el mal. El mal puede ser pensado desde muchísimas categorías, desde muchísimas aristas. Y por ejemplo, si nos vamos al ámbito de las culturas, podemos sacar una serie de consecuencias sobre el mal, es decir, unas ciertas nociones sobre qué es el mal desde el pensamiento griego. Entonces, la narración de Sísifo, la narración de Prometeo, de Edipo, etcétera, etcétera, nos pueden dar unas nociones de qué es el mal, ¿no? Que el mal es una consecuencia de la acción humana, que el mal es una suerte también de destino inevitable, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber distintas conclusiones a partir de las narrativas mitológicas griegas en torno al mal. Pues bien, de la misma manera, revisar la experiencia cristiana desde la escritura, como puede ser el Génesis, que es lo que vamos a ver, repito, en la siguiente sesión, pues nos va a dar una idea de qué es el mal. Podemos estar de acuerdo o no, ese es el asunto, y podemos creer o no creer desde la fe cristiana o la fe católica. Eso no es el asunto. El asunto es, así como ahorita alguien se puede acercar al pensamiento japonés o al pensamiento náhuatl, etcétera, y decir, órale, ¿no? Esta cosmovisión, esta noción del mundo me puede brindar luz o tiene una palabra sobre qué es el mal, la concepción náhuatl del mal, la concepción budista del mal. Bueno, hay una concepción cristiana, netamente cristiana, y es la que quiere explorar Geshe y que nos puede dar, digamos, luces a la hora de la conversación en torno a qué es el mal, pero también, por ejemplo, en torno a qué es el ser humano, que va a ser dentro de 2 videos, el tercer video, cuando abordemos el libro sobre el ser humano, nos vamos a dar cuenta que toda teología es también una antropología y que la experiencia cristiana nos dice algo en torno a qué es el ser humano y que estas ideas de qué es el ser humano o quién es el ser humano no son solamente para quienes creen, sino que también en la esfera del debate antropológico de quiénes somos, el cristianismo tiene una voz que decir y tiene algo que proponer, así como otras tradiciones de pensamiento. Lo mismo en torno, por ejemplo, a qué es el mundo, el cosmos, el universo. También las narrativas y la experiencia cristiana o la experiencia bíblica tiene algo que aportar allí. Entonces, repito, no es meramente o no es que Dios para pensar sean libros
para cristianos. Son libros para comprender cuál es el pensamiento cristiano respecto a una serie de temáticas. Pero también para las y los cristianos es un excelente itinerario para repensar la propia fe y, como decía, para pensar un tema desde Dios y para repensar, para reposicionar, dejarnos interpelar nuestras nociones de Dios desde cierta temática. Es decir, ¿qué me dice el mal de Dios? ¿Puede existir Dios si existe el mal? ¿Qué me dice el cosmos, el universo de Dios? ¿Qué me dice la existencia del ser humano de Dios? Y entonces es de los dos lados, no es unilateral, no solamente qué dice Dios y qué dice el cristianismo respecto a estas nociones, sino estas temáticas, estos grandes ámbitos de la vida, como el destino, el sentido y las otras temáticas, ¿qué dicen de Dios? ¿Qué interpelan de Dios? ¿No? Los grandes problemas de la humanidad que, como digamos, exigen también respuesta a la divinidad. Y eso es algo muy interesante. Y bueno, ya de alguna manera también todo esto deriva en que la teología para Geshe no va a ser meramente un discurso apologético ni revisionista. Ya decía yo cuando lo presentamos a él que no era un teólogo meramente apologético, ni revisionista, ni tampoco un modernista, en el sentido de que todo tiene que transformarse y ahora tenemos que pintar la teología de los colores de la ideología en turno, sino que lo que intenta es dar cuenta que la teología aporta elementos que ningún otro saber humano podría poner sobre la mesa. Entonces sí, que venga la psicología y nos dé su punto de vista, que venga las ciencias exactas, que venga la antropología, la filosofía, pero hay un, una parte, digamos, una ventana, un ángulo de la cuestión que únicamente la teología o la experiencia cristiana podría dar su palabra. Y se pregunta Geshe, ¿no es esto la teología? Es decir, plantear una cuestión en Dios, in Deo, o poner a Dios en una cuestión y ver qué pasa. Esto es básicamente lo que vamos a hacer, o lo que hace Geshe en sus libros y lo que nosotros vamos a intentar hacer con estos textos y con estos videos para el aporte pues, de todas y todos ustedes. Quisiera poner sobre la mesa una serie de advertencias. Esto es muy importante. Los libros son compilaciones de escritos de Geshe, es decir, no son libros que él escribió desde cero, sino que él durante toda su larga y fecunda carrera académica fue publicando sobre muchísimas cosas y cuando llegó la hora, pues revisó varios de sus textos y armó esta colección. Entonces, si nos vamos a cualquiera de los libros, por ejemplo, el libro del Cosmos, no es que él haya escrito un libro sobre eso, sino que escribió una serie de artículos a lo largo de su carrera y el libro del Cosmos es una compilación de los que él considera pues más apropiados compilar allí por cuestiones de argumento, de actualidad, etcétera. Es verdad que en muchos casos hay capítulos de libros, de los libros que fueron escritos ex profeso para esta colección. Entonces también hay cosas inéditas allí. Entonces, repito, son las dos cosas. Son tanto compilación de artículos que él ya había publicado y que simplemente los compiló por temáticas, pero en cada uno de los libros él ubicó algún hueco argumentativo y escribió nuevos capítulos para cada uno de los libros, incluyendo, claro está, los estudios introductorios o las introducciones de cada uno de los libros donde presenta el argumento general y presenta de qué va a tratar cada uno de los capítulos. Esto hace que en realidad cada uno de los libros no es que tenga una cohesión interna que uno puede ir siguiendo, el acomodo de cada uno de los capítulos sí ayuda, ¿no?, a ir caminando en el tema, pero digamos también cada uno de los capítulos de cada libro puede leerse independientemente. Y sucede lo mismo que lo que mencionábamos con el orden de los libros. Si bien es verdad que lo mejor es leer desde el principio al fin, como están ordenados cada uno de los libros por temáticas, también cada uno de los libros se puede leer por separado. Lo mismo sucede con cada uno de estos libros, si bien lo mejor es empezar con la introducción y leerlo en el orden sugerido, también dice Geshe que puede, digamos, agarrar cada una de las temáticas según convenga y según se quiera.
Por ejemplo, en el libro del mal hay un capítulo buenísimo que hace él un diálogo con las teologías de la liberación, mostrando cuáles son sus aportes, pero también ofreciendo una palabra en torno a qué cosas se podría mejorar y qué cosas podrían, digamos, como repensarse de las teologías de la liberación. Una persona que está particularmente en esa investigación o en ese interés sobre la teología de la liberación puede ir directamente al libro del mal, a ese capítulo, a esa temática y va a sacar muchísimo provecho. Todo esto a mí me vale de advertencia también para decirles que tanto en los escritos que voy a poner en la descripción de cada uno de estos videos, como en los propios videos, no voy a agotar cada una de las temáticas de todos los libros. No busco hacer un resumen así excelente, ni tampoco se busca eso, agotar cada uno de los asuntos, sino que lo que voy a intentar hacer es la invitación de Geshe, pensar estos temas y en mi caso desde los textos de Geshe, pero abordando pues lo que a mí me pareció más importante, el argumento central, más relevante, pero digamos pasándolo por mi propio filtro y en muchas ocasiones, debido a temas de espacio, también lo dejamos para otros materiales que podemos ir haciendo en el futuro. Bien, esto me parecía fundamental advertirles y aquí lo dejo porque el próximo episodio de esta serie va a ser sobre el tema del mal. Aquí ven un poquito ya el avance. Y bien, dejo de compartir pantalla solo para decirles entonces que van a poder encontrar la lista de reproducción de Dios para pensar, el pensamiento de Adolf Geshe. Mi nombre es Elías González, nos pueden encontrar aquí en el canal del blog Amanecer. Ojalá les haya gustado este primer video y les haya despertado el interés de ver los que siguen. Ojalá también nos ayuden suscribiendo, dejándonos sus preguntas y sus comentarios y compartiendo los materiales que aquí les ofrecemos. Bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión.